Hola, bienvenidos nuevamente en este su espacio, Mundo Laboral MX, un lugar donde podemos hablar de algunos temas de derecho laboral que impactan seriamente en lo que hace a las relaciones en nuestro país. Agradecemos sobre todo a IMEFI TV que nos permite ocupar sus instalaciones para transmitir este programa, donde poco a poco hemos tratado de ser un poquito proactivos en la parte de tratar de tener los conocimientos básicos antes de que nos quieran dorar la píldora con soluciones increíbles que hemos visto que muy probablemente avancen, pero dejan con muchos espacios de duda a todos aquellos que, como les digo, estamos en el ámbito del derecho laboral y pues nos gusta mucho hablar de este punto. El tema que nos ocupa el día de hoy es la preocupación que hemos visto sobre todo en periódicos, revistas, donde empiezan a hablar de esta inquietud, de la semana reducida de 40 horas de trabajo. Y esto es importante porque déjenme decirles que si bien está sonando actualmente este tema, pues es algo que ha sido recurrente con varias varias legislaturas que han intentado incidir en el ámbito laboral. Durante prácticamente un año ya hemos tenido avances significativos con relación a lo que sería vacaciones dignas. Está todavía pendiente la parte del aguinaldo digno. Y dentro de esta avalancha de iniciativas que han tenido más o menos buen camino, y tendrán que ver nuestros programas anteriores para ver esta parte de si efectivamente se han logrado algunas cosas o no, o han quedado en el tintero, pues se escribe este argumento de legisladores para tener modificaciones tanto constitucionales al artículo 123 apartado A como a la propia Ley Federal del Trabajo, lo cual celebramos. Eso es lo que quiero dejar claro. No estamos en contra de que se reduzca la semana para que los trabajadores tengan la oportunidad de convivir más tiempo con la familia, hacer sus actividades, tanto personales como profesionales, culturales. Si escuchan de repente en este programa que se escuchan cohetes, bueno, ya estamos en esas épocas en las que se empiezan a cerrar calles, vemos chinelos puestos, ya prácticamente pasado, ustedes lo saben, el 15 de septiembre ya estamos en el ámbito de las fiestas decembrinas prácticamente. Entonces, es increíble que estamos todavía en septiembre y ya tenemos pan de muerto en las tiendas. Pero bueno, esto es otro tema. Aquí lo importante es, dentro de que el trabajador logre un equilibrio entre lo que es la familia, las actividades a las que se dedica y las propias personales. Este esfuerzo se inscribe dentro de un aspecto de buenas intenciones y lo ideal sería que tuviéramos todos los conocimientos necesarios para poder aprovechar seriamente las reformas y exigir a los legisladores que hagan esto de la mejor manera posible. Ya habíamos comentado con el tema de vacaciones dignas, no está mal que se incrementen los días de vacaciones, eso está perfecto. Lo que está mal es que olvidaron a hablar del artículo 81, por ejemplo, para tener una adecuada y debida programación de vacaciones sin que esto afecte la productividad de las empresas. Esto en primer lugar. Situación similar está ocurriendo en este tema de la reducción de la jornada semanal a 40 horas, lo cual, déjenme decirles, no es nuevo. Esto es lo que quiero dejar claro en este momento. No es nuevo la posibilidad de que los trabajadores trabajen menos, pero no puede circunscribirse dentro de un aspecto de solamente vamos a reducir a 40 horas la semana. Tendríamos que hacer un análisis armónico de la Ley Federal del Trabajo actual, que déjenme decirles, satisface plenamente esta posibilidad. El gran problema que tenemos es que necesitamos armonizar debidamente el marco normativo para que esto no sea solamente algo que en principio es popular, pero ya en su implementación es delicada. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos hablar de que como primer premisa de este programa, es posible al día de hoy, con la Ley Federal del Trabajo, como la tenemos actualmente diseñada, hablar de una jornada reducida de 40 horas. Esto es lo primero, sí se puede.
Aquí lo importante es por qué no se ha hecho. Y esto tal vez requiera reflexionar un poco con relación a cómo se ha dado el contexto de las jornadas, las horas de trabajo, el día de descanso semanal, porque todo esto es lo que eventualmente le da el ámbito específico de aplicación al tiempo en el que el trabajador está disponible para el patrón, que este realmente es el concepto. Entonces, si me lo permiten, preparé una pequeña presentación muy sencilla. Ya saben que aquí en este programa no nos gusta llenarnos, no son clases, son comentarios. Pero déjame comentarles, en primer lugar, que uno de los grandes anhelos que el México prerevolucionario tuvo fue evitar en lo posible las jornadas excesivas de trabajo. Novelas hemos leído, archivos históricos los hemos visto, hemos consultado fuentes y el hecho de hablar en su momento de que el México predominantemente rural, previo a la década de los 10 del siglo pasado, 1910, nos hablaba obviamente de una explotación significativa. México era predominantemente agrícola, teníamos actividades obviamente de actividades primarias, agricultura, algo de extracción de minerales, donde las jornadas eran realmente inhumanas. El trabajo infantil era común y no había prácticamente ningún respeto para las mujeres, especialmente las embarazadas. En ese sentido, uno de los anhelos que arranca yo la llamo guerra civil, pero la propia Revolución Mexicana, que sea en el contexto, es buscar equilibrar por lo menos el trabajo, el tiempo que está disponible el trabajador al patrón. Y en eso se pensó en dividir el día por lo menos en 3. 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas para poder hacer las actividades que uno pudiera hacer a nivel social, cultural y familiar. Ese fue el contexto en el cual se inscribe en primer lugar dentro de las legislaciones subnacionales, no olvidemos, la propia Ley Federal de Trabajo surge hasta 1931 y es antes donde tenemos esfuerzos por diferentes legislaturas estatales por regular la materia del derecho al trabajo. Empieza en el Estado de México con la Ley Villada y es este impacto local que nos permite hablar, como ustedes pueden ver, en el concepto de la famosa Ley Subarán. Este fue un concepto que eventualmente deriva del conflicto de Cananea y nos dice que la jornada de 8 horas, se exigió en principio por los trabajadores huelguistas de Cananea. En el orden legislativo, tenemos a los estados de Jalisco y Veracruz que nos hablaron en principio de jornadas diarias de 9 horas de trabajo. Sin embargo, para el contexto histórico, esta ley Subarán, que es de 1914, establece por primera vez dentro de nuestro marco legislativo la idea de una jornada de labores de 8 horas, quedando en su momento también reflejado en la Ley del Trabajo del Estado de Yucatán en 1915. Entonces, eso es el primero. Aparece prácticamente este concepto hasta 1915 completamente. Ahora bien, el legislador federal en Querétaro toma estas legislaciones subnacionales, Yucatán, Veracruz y demás, y es el momento de discutir el actual artículo 123 constitucional, donde la primer fracción nos habla en concreto de este respeto de el trabajo compaginado con el descanso y con las actividades. Y establece en primer lugar una jornada máxima en su fracción primera, de esas 30 fracciones originales en 1917, donde la duración de la jornada máxima será de 8 horas. Posteriormente nos habla también del trabajo nocturno y en este caso reduce la jornada a un total de 7 horas. Entonces, tenemos en primer lugar que vamos a tener desde el nacimiento de la propia Constitución mexicana la división de la jornada en diurna y nocturna. Esto es en primer lugar. También podemos ver que hay reivindicaciones por lo que hace el trabajo de los menores y de las mujeres en su caso, y hablamos en principio de que los menores, en este caso, los menores de 13 años, es decir, a partir de los 12 años ya trabajaban y tenían una protección especial que era de 6 horas. Entonces, 8, 7, 6, ya el legislador nos empieza a señalar en un momento dado topes máximos con la finalidad de compaginar al propio trabajador
con relación a las actividades productivas que se desarrollan en el día a día. Actualmente, tenemos que la propia Ley Federal del Trabajo nos define, en principio, qué es una jornada de trabajo. Y es ahí donde debemos tener perfectamente claro, porque este va a ser el límite entre lo que es la jornada continua, la jornada discontinua y eventualmente la parte donde está el reposo de los trabajadores, que obviamente, o la toma de alimentos, que actualmente es una preocupación sobre esta reducción de 40 horas. En principio, jornada de trabajo, y esto es lo más importante, es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del trabajador para prestar su trabajo. Este es el concepto importante. Podemos hablar de ejemplos. Podemos pensar eventualmente, y vamos a señalarlo muy puntualmente, puede ser un mesero que esté prestando sus servicios en un restaurante y no hay clientes. Bueno, la función principal de un mesero precisamente es tomar las órdenes, preparar la comanda, recibirla de cocina y servirla a los clientes. Ese es el trabajo principal. Si no hay clientes, pues en principio podríamos decir que no hay trabajo. Entonces, no importa que el mesero haya llegado a las 11 de la mañana para que los clientes empiecen a llegar a las 2 de la tarde. A partir de ese momento, de las 11 de la mañana, ya está a disposición del patrón. Entonces, esto es importante porque muchas veces la materialidad de la prestación del servicio no depende necesariamente del trabajador, como en el ejemplo que les acabo de comentar. Entonces, es muy importante considerar la disposición del trabajador para con el patrón. Ese tiempo nos vamos a referir como jornada de trabajo y está contemplado en nuestra Ley Federal de Trabajo actualmente. Ahora bien, ¿qué pasa con la Constitución? Bueno, se mantiene prácticamente lo mismo. Actualmente seguimos hablando que de la duración máxima de trabajo será de 8 horas y esto se refiere a la jornada diurna, mientras que el trabajo nocturno será de 7 horas. Y ahí tenemos entonces la primera distinción. La Ley Federal del Trabajo nos refiere en principio que por cada 6 días de trabajo a la semana, el trabajador tendrá derecho a un día de descanso por lo menos. Entonces, lo que tendremos que hacer en primera instancia es considerar que actualmente en México la jornada diurna máxima es de 48 horas a la semana. La jornada nocturna, multiplicaríamos entonces, 7 por 6 son 42 horas a la semana. Y la jornada mixta, que también está contemplada y vamos a tomarlo en la segunda parte de este programa, es de 45 horas a la semana. Sobre esa base es la cual podemos movernos para terminar esta jornada, es decir, el periodo efectivo en el cual el trabajador está a disposición del patrón. Entonces, con esto en mente, pues tenemos que hablar sinceramente si la ley actualmente como está diseñada nos permite este descanso de 40 horas. Lo que tendríamos que pensar en un momento dado, sin hacer ninguna modificación a la jornada máxima, será considerar entonces agregar un día de descanso semanal. Así podríamos lograr entonces que al ser solamente de 5 días de la semana de labores, 8 por 5 son 40, 7 por 5 son 35. Entonces, en la nocturna tal vez sería de 35 horas. 37, números, 37 horas y media en la mixta y eventualmente, como acordamos, en la 40. Pero vamos a entrar en detalles más adelante. No se vayan, estamos ya a punto de llegar a nuestro primer corte y estén atentos porque vamos a dar un aviso muy importante para todos aquellos que estén interesados en las actividades de IMEFI. Ya se acerca, ya viene por ahí, se escucha a lo lejos un magno evento del cual vamos a dar datos en un momentito más. No se vayan, están en el Mundo Laboral MX, soy servidor Hipólito Romero, regresamos en 2 minutos. Para quienes realizan actividades vulnerables y deben de cumplir con una serie de obligaciones administrativas en materia de prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, contamos con los siguientes servicios: diagnóstico sobre la exposición del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, servicio para la presentación de avisos e informes e integración de expedientes de identificación, diseño y elaboración de manual PLD por actividades vulnerables, revisión e implementación de una metodología en el enfoque basado en riesgo, acompañamiento mensual al cumplimiento PLD,
imposición de medios de defensa por multas y sanciones por incumplimiento, asesoría con especialistas PLD, así como capacitación en materia de PLD. Agenda una cita sin costo al 55 73 42 88 15. ¿Qué tal, amigos? Soy Jaime Pérez, contador público certificado, miembro de la Comisión de Control de Calidad en el Colegio Mexicano de Contadores Públicos. Vamos a invitarlos en esta ocasión a un curso en el que vamos a tratar la norma internacional de gestión de calidad. Vamos a ver algunos antecedentes de la anterior norma internacional de control de calidad. Serán 2 tardes en las que vamos a estar platicando de los diferentes cambios en los elementos o componentes de una norma a otra. Vamos a ver principalmente el tema del enfoque actual, que es un enfoque basado en riesgos y las acciones para mitigar estos riesgos. Espero que sea de su interés y los esperamos. Magno Evento Reformas 2024. Más fiscalización, menos evasión fiscal. Ya puedes comprar tu acceso a precio de preventa de nuestro Magno Evento Reformas 2024. No te quedes fuera del mejor evento del año. Magno Evento Reformas 2024. Más fiscalización, menos evasión fiscal. Bueno, pues agradezco que sigan con nosotros en este programa que hemos preparado para ustedes relacionado con la jornada de 40 horas a la semana. No dejo de extenderles la invitación que nos hace IMEFI TV a tanto ustedes que nos siguen en el mundo laboral MX como las plataformas y demás amigos que ustedes tengan, porque próximamente estén pendientes, tendremos nuestro evento, el magno evento denominado Reformas 2024, más fiscalización, menos evasión fiscal. Como ustedes lo saben, cada año celebramos este evento. El año pasado lo tuvimos aquí en la Ciudad de México, en un hotel sede muy importante, y por pandemia no se había realizado de manera presencial. Pero aprovechemos que estamos en esta nueva normalidad para que ustedes aparten su lugar, le avisen a sus amigos, conocidos, sobre todo compañeros de carrera y demás, para que nos acompañen en este evento donde les garantizo será, o aparte de actualizado, innovador. Entonces, estén pendientes, magno evento, Reformas 2024, más fiscalización, menos evasión fiscal. Estén pendientes de IMEFI por sus canales. Ok, expuesto esta invitación, pues analicemos brevemente en la presentación que tenemos, donde vamos a encontrar esto que les acabo de comentar, que corresponde a las jornadas. Y esto está localizado en el artículo 60 de la propia Ley Federal del Trabajo, donde de manera gráfica podemos entender que jornada diurna se entenderá aquella que es de 8 horas en total, comprendida desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Todo ese periodo vamos a considerarlo como jornada diurna. Por lo que hace a la nocturna, pues obviamente, como vimos en la Constitución, se reduce a 7 horas y es todo aquel horario de labores que se establezca a partir de las 8 y hasta las 6 de la mañana. Es interesante aquí precisar que dentro de este abanico de horarios, de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, pues han pasado 14 horas. Bueno, dentro de esas 14 horas tenemos que acomodar las 8 horas de la jornada. Situación similar ocurre con la nocturna. En este caso, a partir de las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana, tenemos entonces 10 horas que podemos ubicar un horario de 7 horas. Y finalmente, aclarar que la Ley Federal del Trabajo, no sea la Constitución, pero sí la Ley Federal del Trabajo, nos habla de una jornada mixta que tiene una duración de 7 horas y media, y es mixta porque va a estar dentro de un horario que puede tener tanto parte nocturna como parte diurna. Y entonces aquí nada más hay que tener muchísimo cuidado por una situación muy en concreta, porque si el periodo nocturno es, siempre que sea menor de 3 horas y media, porque si es mayor de 3 horas y media, el periodo nocturno se considera entonces jornada nocturna. Entonces, cuidando estos detalles nada más, podemos establecer los horarios de trabajo. ¿Y dónde viene la parte relevante de
no es la única iniciativa, quiero aclararlo, hay varias iniciativas con relación a esta reducción, pues es donde tendríamos que pensar eventualmente en esta parte del artículo 69, que es parte de lo que tendríamos que considerar como modificación. El 69 nos habla de un concepto que ustedes muy bien los conocen, que es el séptimo día. El séptimo día significa, grosso modo, que yo tengo en una semana 7 días de los cuales voy a recibir mi sueldo íntegro. Esta es la parte importante. Característica especial del séptimo día, no lo trabajo. Entonces, dentro de una semana de 7 días, como jornada semanal, yo debo, en principio, tengo un máximo de 6 días de labores por 1 de descanso con goce de sueldo íntegro. Por eso se llama séptimo día. El trabajador no presta sus servicios, pero sí recibe el pago de los emolumentos correspondientes. Esto es la parte importante. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Tendríamos que considerar eventualmente que nuestra legislación modifique de 1 a 2 días de descanso para poder hablar en principio, en términos de la iniciativa, de 40 horas, lo cual no se antoja complicado por lo que hace al legislativo. El gran problema será la productividad de las empresas, la rentabilidad de las mismas y que puedan afrontar eventualmente algunas que tienen que prestar sus servicios los 7 días de la semana. Quiero pensar en hospitales, quiero pensar en restaurantes, quiero pensar eventualmente en trabajadores de mostrador, plazas comerciales, por ejemplo, donde tendríamos que pensar entonces en un reacomodo de días de labores. Y muy probablemente esto, para que quede perfectamente claro, debería manejarse vía convenio a los contratos individuales de trabajo en su momento. Eso es parte de las implicaciones que el legislador debe considerar en este sentido, no de un día, sino tenemos que pensar eventualmente en 2 días de descanso con goce de sueldo íntegro. Y aquí es donde surge la parte, aquí más allá de que ganes por menos horas, estás pensando eventualmente en que los patrones tendrán que exigir tal vez más a los trabajadores para cumplir las metas en menos tiempo. Tal vez estamos hablando de eficiencia. No sé eventualmente cómo tendría que manejarse desde un concepto de rentabilidad. Por lo que hace al marco normativo, reitero, para el legislador tal vez sea muy fácil hacer esta parte más allá de las horas y las jornadas. ¿Por qué? Porque eventualmente, actualmente, esto es lo interesante, en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 59, me dice claramente que el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder los máximos legales. Es decir, yo no puedo acordar con mi trabajador, o el patrón no puede acordar, de que trabajemos 49 horas a la semana, de que trabajemos 50 horas a la semana. Los máximos legales, ya los reiteré, jornada diurna 48 horas a la semana, jornada mixta 45 horas a la semana, jornada nocturna 42 horas a la semana. Sobre eso no puedo manejar, no puedo excederme, pero para menos siempre lo he podido hacer. Principalmente desde esta segunda Ley Federal del Trabajo, que es de 1970. O sea, tenemos prácticamente 53 años con la posibilidad de trabajar menos, sujeto obviamente al concierto de las partes. ¿Cuál ha sido la problemática? Desde mi punto de vista, el artículo 69, cuando te dice la ley que por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro. Y aquí es donde creo que puede darse una idea más allá de lo legal, buscando más el apoyo popular, por decirlo muy suave. Entonces, nada impide que, a pesar de que existan estos máximos, yo pueda pactar con los trabajadores 5 días de trabajo de lunes a viernes. Nada me quita que yo pueda pactar con mis trabajadores trabajo de lunes a jueves, para que entonces tengan 3 días de descanso, con goce de sueldo íntegro. Nada lo ha impedido. Y esto, quiero que quede claro, se reitera con el segundo párrafo de este artículo 59. Fíjense lo que dice. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo
a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde, y esto es lo que subrayo, o cualquier modalidad equivalente. En muchos despachos jurídicos, con los que pues, es el medio en el que tengo contacto, se acostumbra muchas veces ya ya no regresar el viernes en la tarde, ¿no? La comida del viernes y nos vemos hasta el lunes. Y esto no está prohibido. Eventualmente, si tu organización, productividad, mercado, clientes, prospectos te lo permite, pues un trabajador descansado con 2 días y medio puede sonar muy atractivo para mejorar siempre un clima laboral y sobre todo evitar en lo posible estos factores de estrés psicosocial. 4 días y medio de trabajo contra 2 días y medio parece ser una buena práctica. Y ojo, estamos dentro de las mismas autorizaciones que nos permite la Ley Federal de Trabajo. En este sentido, nos dice el segundo párrafo, podrán repartir las horas de trabajo. Ok. Entonces, de esas 48 horas, vamos a pensarlas, decidimos entonces que van a ser 40 horas. O es más, vamos a pensar 9 horas de lunes a viernes de trabajo. Eso es lo que tú vas a trabajar, porque así estamos dividiendo menos de las 48 horas, serían 45 días de lunes a viernes y el trabajador podrá disfrutar de un descanso sábado y domingo. Esto en el contexto actual de la propia Ley Federal de Trabajo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Estás trabajando 9 horas? ¿Vas en contra de la Constitución y de la propia Ley Federal del Trabajo? No. Estamos logrando en beneficio del trabajador no solamente un día de descanso, o como lo dice la ley, descanso el sábado en la tarde, día y medio. No, estamos hablando de 2 días completos de descanso, que entonces son más disfrutables para el trabajador en ese sentido. El trabajador estaría consciente entonces que tal vez va a trabajar 9 horas, un poquito más para dar las 48 horas, no lo sé, para tener derecho a ese descanso. Y la ley te lo permite. Entonces, dentro del contexto, tendremos que estar muy pendientes de la actividad del legislador para considerar debidamente que esto sea probablemente más allá de bajar a 40 horas, corregir o enmendar el propio artículo 69. Y aquí esto obviamente va a requerir que se tenga un concierto nacional con todos los factores involucrados. Estoy hablando de patrones y trabajadores. Punto importante, trabajadores burocráticos. Desde 1976 ya cuentan en principio con la jornada reducida de lunes a viernes. Entonces, aquí surge obviamente una problemática que se discutía al hablar del salario digno. Nuevamente, insisto, una de las líneas de investigación que estoy manejando yo es que necesariamente tenemos que desaparecer ya el apartado B del artículo 123 constitucional y en consecuencia la propia Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentar el apartado B del artículo 123 constitucional. ¿Por qué? Porque podemos manejarlo válidamente como un trabajo especial de trabajo burocrático para que nos beneficiemos en consecuencia de de todo aquello que nos da esos derechos de la propia Ley Federal del Trabajo. Aquí sería un punto a considerar. Si lo hacemos en ese sentido, pues obviamente tendremos repercusiones por lo que hace al trabajo en día de descanso. Ojo. Tenemos también, tal vez, aprovechar la coyuntura del pago de horas extras. Entonces, no nada más es reducir algo que ya la ley nos permite tener reducido. Entonces, ¿qué es lo que creo que podría faltar? Probablemente concierto político o concierto público para lograrlo. Ahora, hablemos, como comentábamos hace rato, una de las preocupaciones que tienen, y discúlpenme, he visto publicaciones donde solamente están dando palos de ciego. Al hablar del descanso de los trabajadores, el periodo de comida, si es jornada continua, discontinua y demás. Veamos lo que dice la propia Ley Federal de Trabajo al día de hoy. El artículo 63 me dice que durante la jornada de trabajo, vamos a pensar esas 8 horas, se considera al trabajador un descanso de media hora por lo menos. Este descanso implica, en su momento, pues reponer fuerzas. ¿Y cómo reponemos fuerzas? De 2 maneras, alimentándonos y dejando de hacer lo que estamos haciendo. Esa es la forma de descanso.
¿Qué es lo que necesitas hacer? Si estás sentado todo el día, párate, camina, siéntate en otro lado, no lo sé. Aprovecha y toma tus alimentos. La idea del legislador del 17 en Querétaro fue, no somos máquinas. Al fin y al cabo somos seres humanos y tal vez para no frenar ciertas actividades, este periodo de media hora nos lo vamos intercalando y tenemos esta posibilidad de descansar por lo menos media hora, quedando entonces dentro de esa jornada nocturna de 7 horas, de esa jornada mixta, de esa jornada diurna, media hora por lo menos para descansar, para que el trabajador pueda hacer lo que quiera. Ahora, hay trabajos que desafortunadamente no permiten que el trabajador salga del lugar donde presta sus servicios. Podemos pensar, por ejemplo, en minas. Hay algunas minas que el simple hecho de que en un elevador o en un carrito o en un vagón se traslade el trabajador desde la entrada hasta el lugar de la explotación y de ahí de regreso, puede llevar inclusive mucho tiempo para que se desempeñe. Entonces el trabajador va a perder más tiempo trasladándose de donde está desempeñando sus servicios a la salida para tomar esa media hora de descanso y luego regresar. Quiero pensar, por ejemplo, en el trabajo de buques, que es un trabajo especial. Otro trabajo especial que pudiera darse en ese sentido es el de las tripulaciones aeronáuticas. Y así podemos ver dentro del capítulo de trabajos especiales de la propia Ley de Trabajo excepciones a esta regla. Entonces, aquí, cuando el trabajador no pueda salir, el tiempo le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. Entonces, aquí ya tenemos que esos 30 minutos se concederán, obviamente, dentro de ese tiempo específico. Entonces, ya tenemos una parte donde este tiempo de comida cuenta para efectos de trabajo. ¿Por qué? Porque no puedo salir. Ojo, aquí se rompe esa parte de estar a disposición del trabajador durante mi descanso. En este caso en concreto, no estoy bajo las órdenes de mi patrón, por lo que hace a mi tiempo de reposo y o de comida. Entonces, esto que quede claro. Ahora, esta media hora ha sido un tema de discusión porque nos permite hablar de la jornada continua o discontinua. Para tales efectos, ya la Corte se pronunció hace más de 11 años con relación a qué vamos a entender por jornada continua o discontinua. Y esto es a través de una contradicción de tesis que se determinó en el año 2012, que a la voz dice: ofrecimiento de trabajo, su calificación cuando se propone con una jornada discontinua. Y lo que quiero detallar es esta parte donde el propio juzgador, en este caso, es una contradicción de tesis, nos refiere que la jornada de trabajo con un periodo intermedio mínimo de 1 hora para descansar y o tomar alimentos fuera del centro de trabajo debe considerarse discontinua, porque interrumpe las labores del trabajador y le permite disponer libremente de ese lapso sin estar a disposición del patrón, por el hecho de dejar de prestar sus servicios completamente. Claro, tiene que descansar. De manera que en este tipo de jornada no debe considerarse como tiempo efectivo de trabajo el periodo intermedio, porque en el trabajador no está a disposición del patrón. En virtud de lo anterior, para calificar el ofrecimiento de trabajo, cuando el patrón propone al trabajador regresar con una jornada discontinua, con un periodo intermedio mínimo de 1 hora para descansar y o tomar alimentos fuera del centro de trabajo, debe considerarse que el tiempo efectivo de trabajo, esto es, descontado el periodo señalado, es decir, 1 hora, no exceda los máximos permitidos por la Ley de Trabajo para las jornadas diurna, nocturna y mixta. Esto es lo que nos da pie a hablar de, ejemplo, 4 horas de trabajo, 1 hora de comida, 4 horas de trabajo, por poner un ejemplo vamos, lo más didáctico posible. Y eso inclusive, acuérdense que hablar de esta discontinuidad en las jornadas, podemos hablar inclusive cuando entramos a las causales de rescisión de más de 3 faltas en un periodo de 30 días. Bueno, más de 3 faltas podría ser 3 faltas y media. Ya no regresó en la tarde. Entonces, es muy importante detallar esta parte de la jornada continua, de la jornada discontinua. ¿Y a partir de cuándo se considera discontinua? 1 hora fuera del trabajo y precisamente cuando uno no está a disposición del patrón. Entonces, aquí pues simplemente con relación a esa hora de descanso, se debería mantener esta parte. No creo que
los legisladores entren sobre todo sobre estos conceptos judiciales, pero sería muy bueno aprovechar el contexto. Muchas veces media hora no es suficiente para tomar los alimentos y descansar. Eso es importante. No se refiere nada más a tu hora de comida. Debemos considerarlo como lo contempló el legislador. Tiempo de comida y de receso. Eso es lo importante, poder descansar para con nuevos bríos, cargando pila, podamos prestar nuestros servicios de la mejor manera y tener la productividad deseada. Entonces, estos son los elementos que debemos contemplar porque, y le falta la parte tangencial. ¿Qué va a pasar con las horas extras? ¿Qué va a pasar con el pago de los días de descanso y demás conceptos? Un ejemplo, la prolongación de la jornada, caso de siniestro o bien el tiempo extraordinario puro. Pero esto será tema de otro programa y solamente me resta decirles que ha sido un placer estar con ustedes. Mis datos de contacto ahí están en la presentación y también estamos aquí en IMEFI para poder contestar, obviamente, y atender cualquier duda, consulta en específico que tengan sobre estos conceptos. Obviamente, estamos en primer lugar invitándolos al evento. Tengo la fortuna de que también me consideraron para el evento, el magno evento que vamos a tener de Reformas 2024, más fiscalización, menos evasión fiscal. Ahí estaremos para compartir con ustedes presencialmente algunos de los aspectos que se toquen en este magno evento y poder tener una sesión de preguntas y respuestas. De cualquier manera, estamos para ustedes en mis datos de contacto que vieron en pantalla y también aquí en IMEFI TV. No se olviden, cada semana ya prácticamente ya rebasamos 2 años y medio, estamos muy cerca ya de seguir manteniendo este proyecto que nació de una manera muy simpática, ya lo contemplaremos más adelante, y nos permite compartir con ustedes estas inquietudes, estas dudas, estos aspectos que pueden ser relevantes dentro del amplio mundo del derecho laboral, en su programa Mundo Laboral MX, que tengo el agrado de conducir yo, producirlo IMEFI, pero que sobre todo se hace gracias a su apoyo, gracias a que ustedes nos ven y que lo difunden. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.